Bueno, buenas noches tengan todos. Es un enorme privilegio para mí estar una noche más con ustedes. Estamos en la miniserie de cómo estudiar la Biblia. Estamos hablando un poquitito de métodos de estudio bíblico. Estamos hablando un poquitito acerca de cómo encontrar las verdades bíblicas por nosotros mismos. El miércoles pasado tuvimos, creo, una enseñanza que quizás a muchos nos costó quizás digerirla. Y creo que es importante reconocer que no es conocido a lo mejor el método. Yo reconozco que el método no es conocido, pero sí entiendo y he visto y he percibido la utilidad que ya está dando. He sido abordado por muchos de ustedes por medio de mensajes y les agradezco pues que se acerquen, que me hagan saber qué piensan y que me pregunten, porque de eso se trata. Seguidores de Jesús es un lugar para aprender y crecer. Así es que les damos a todos la bienvenida, gracias por estar pendientes, les agradezco, voy a dejar un tiempo por si tienen algún comentario y vamos ahora, hoy tengo un reto enorme, el reto es retroalimentar un poco en qué consiste el método de la hamburguesa, pero a la par de eso, a la vez de eso, el reto es mostrar también en qué consiste la doble carne, porque la doble carne representa un mundo diferente y muchas veces negado por la teología occidental. Y el tercer reto que tengo pues es hacerlo quizás en 30 minutos. Pedagógicamente hablando, se sabe de que por muy interesante que esté algo, más de 30, 40 minutos es bastante difícil mantener la atención. No sé si tenemos anuncios, Jessica. Sí, dice Kenneth, doble carne, doble queso hamburguesa. Así es, pastor. También tenemos a Douglas Membreño, dice, hoy vamos a comer doble y rico. Saludos desde Florida. Saludos hasta Florida, Douglas. Saludos. Gracias por sintonizarnos desde allá. Sabemos que por medio de la comunidad online nos llegamos a muchas partes del planeta. ¿Algo más? Mercedes Salinas dice, buenas noches Moisés y familia. Buenas noches. Paz del cielo, Moy y tropa, dice Kenneth. Ok, pastor. Paz. Nos dice Rodrigo, los López Quevedo, conectados. Un gusto saludarlos. López Quevedo, mucho gusto. Me alegro que estén conectados. Gusto saludarlos. Mirna Pérez de López dice, ya presente. Qué bien, qué bien, qué bien. Es todo un reto hablar de esto. Es todo un reto y aparte de eso está bastante... Tenemos que poner mucha atención a esto. Prácticamente es un tesoro escondido por años. Prácticamente era prohibido, recordemos, antes de estudiar la Biblia. Y en ese caso, pues démosle gracias a Dios que ahora tenemos la oportunidad de estudiar. ¿Más comentarios? Sí, nos dice Manuel, hola Moy familia, Hola, esperando devorarnos la doble carne. Dale con todo mi Moy. Gracias Manuel, gracias por tu apoyo. Juntos aprendemos, tú sabes, ya hemos hablado sobre eso. ¿Algo más? Brenda nos dice, Moy, ¿habrá triple carne? Jajaja, saludos querida familia. Puerca Moy. Este es un dicho de la abuelita, ¿verdad? Este dicho me permite introducir el tema de ahora, porque esa expresión prácticamente es un código de comunicación que solo entre la familia de Brenda y nosotros entendemos. No es que lo querramos evitar o privarlos a ustedes que sepan, pero es algo que viene de una tradición desde mi abuela. Y en ese caso tendré que contarles toda la historia para que lo entiendan y ahora vamos a hablar acerca de eso. ¿Otro comentario tenemos por ahí? Elizabeth Cañas dice, buenas noches, ya lista para cenar. Qué bien, me alegro. Vamos a comer doble, vamos a comer físicamente y algo a nivel intelectual también. Por ahí también vi al pastor Rodrigo conectado. Saludos, pastor Rodrigo. Gusto que esté conectado con nosotros. ¿Cuántos durante esa semana se comieron alguna hamburguesa y recordaron la enseñanza del miércoles pasado? Una de las cosas que tienen los métodos de estudio es precisamente lo que Jessica está hablando. Es bueno buscar un ancla que nos ayude a recordar lo aprendido, lo que hemos memorizado, que nos sirva de guía para entender lo que vamos que nos sirva de guía para recordar. Y fíjese, lo que estoy diciendo también tiene que ver con el tema de hoy. Son como símbolos, un lenguaje
simbólico que nosotros entendemos para recordar métodos, para recordar una enseñanza o para recordar algo. ¿Quién no ocupa para memorizar números de teléfonos de los amigos? ¿Quién no ocupa alguna secuencia, que de esa secuencia parte a la otra, de esta a la otra? Pues bueno, esos son métodos. Y la doble carne también, el concepto que voy a representar ahora con la doble carne, tiene que ver mucho con la simbología, tiene que ver muchísimo con la mística. Tiene algo que creo que quizás la mayoría no lo han escuchado. A mí me sorprendió, esto me levantó cuando lo escuché, esto me aclaró muchas cosas. Teológicamente hablando, me gustaron. Y soy un amante del estudio de la Biblia a título personal en libertad. No me gusta tragarme la doctrina, me gusta prepararla yo, digerirla y asentarla yo. No me gusta que me digan, anda, sentate allá y escuchar lo que vas a comer. Sí, lo puedo hacer con todo respeto y con toda humildad porque tengo que aprender de mucha gente, pero aparte de eso yo también, bueno, la iglesia de Berea dice que se caracterizaba porque el gran Pablo, cuando Pablo les enseñaba algo, ellos llegaban y trataban de comprobar que lo que Pablo había enseñado era lo correcto. Si esa iglesia es famosa y se destaca en la Biblia por eso, ¿por qué nosotros no vamos a tener el método de comprobar? ¿Por qué nosotros no vamos a tener un método de comprobación de la enseñanza bíblica? Y con eso retroalimentamos y enseñamos a alguien más. No sé si hay más comentarios. Sí, saludos a Carito también que nos está viendo. Ana Raquel dice, lista para aprender. Saluditos a todos. Ana Raquel, mucho gusto, buenas noches. Gracias por estar acá. Elizabeth Cañas también, gracias por estar acá. Bien, voy a comentarles unas frases ahorita, justo antes de empezar. Después quiero orar con relación a la frase. Y la frase dice así. Es una frase en latín que dice non omnia possumus omnis. ¿Qué significa no todos podemos todas las cosas? Esa frase fue dicha por Cayo Lucio y la retomó Virgilio en sus églogas. Y es bastante importante para que seamos humildes y para que a pesar de que aprendemos debemos de ser humildes. También Heráclito dijo algo muy importante que en latín me cuesta mucho pronunciarlo, entonces lo voy a decir como suena. Dice, los muchos saberes hinchan vanamente, y así es que es algo importante también de saber. Pero también Voltaire dijo por ahí, qué difícil es liberar a los necios de las cadenas que veneran. Y otra persona por ahí, un libertador en la independencia norteamericana, dijo, no por caer en la arrogancia del saber, dejemos de buscar nuestra libertad. Un saludo más por ahí. Sí, tenemos a Enrique Alberto Molina Costa, dice, saludos amada comunidad. Saludos. Gracias Moisés por compartir. Saludos a los Molina Costa, mucho gusto y muchas gracias. Bueno, quiero orar en honor a lo que acabo de leer. Creo que la humildad y la dirección de Dios es importante. Gracias, bendito Padre, por este momento. Gracias porque llega un momento en el que muchos disfrutamos, que es el de aprender de tu palabra. Llega el momento en donde tratamos de entrenar nuestra fe, tratamos de construir nuestro edificio de fe, de verdad bíblica. Y gracias, Padre, te imploro la dirección tuya y que seas tú el engrandecido, que sea yo totalmente vaciado, para que sea enseñanza pura la que recibamos para gloria tuya y edificación nuestra. En el nombre del Mesías, Yeshua, lo pedimos. Amén. Bien, entonces, empecemos. Voy a tratar ahorita de retroalimentar un poco lo que tiene que ver con la hamburguesa bíblica. Traje acá el dibujo del tema anterior y aunque nos cueste un poquito entenderlo, tal vez por la imagen, ustedes lo tenemos ahí en las redes sociales, y la idea es presentar en cada parte de la hamburguesa representa algo, una herramienta teológica que nos permite llegar hasta abajo de la hamburguesa. Les dije que la parte de abajo de la hamburguesa es el piso, es el pan base, y sin ese pan base no se puede sostener toda la hamburguesa. Será imposible tomar el queso derretido, será imposible tomar el tomate directamente, sino que necesitamos un pan base. Ese pan base prácticamente es nuestra enseñanza práctica y es lo que tenemos que poner en práctica.
De una vez empiezo desde la base, pero obviamente el estudio empezó desde arriba, con la tapa de arriba. La tapa de arriba está decorada. La tapa de arriba está decorada porque cuando abrimos la hamburguesa en Burger King o en Wendy's y la vemos, tiene hasta unos granitos y nos hace que la saliva se haga agua. Y es la impresión que nos da. Y les dije que la tapa de arriba es el punto número 1 del método de estudio, que se llama la presuposición. Estoy retroalimentando el método. Y en cuanto a la presuposición, estamos hablando que es todo juicio o valor que se hace con anterioridad a tener certeza sobre algo. O sea que ahí yo todavía no he llegado a la verdad. Yo ahí estoy con lo que me imagino. Pedí una hamburguesa de camarones, por decir algo, pedí una hamburguesa de cerdo, pedí una hamburguesa de lo que usted quiera. No estoy rigiéndome a la ley kosher ahorita. Pedí una hamburguesa de pollo con aguacate y yo presupongo lo que voy a saborear. Eso es lo que yo creo. Pero luego tenemos algo más. Bueno, quiero irles mencionando recursos. Ahí el recurso que podemos buscar, lo mejor es solo tratemos de enlistar lo que yo creo de ese tema. Y si no, puede preguntarle a su esposa, a su mamá, a sus hermanos, ¿qué crees vos que es X tema? Por ejemplo, ¿qué crees tú que es la salvación? Luego les dije que yo quería representar con tomates, y íbamos bajando a los ingredientes. Quería representar con tomates, que era el contexto. Con tomate y aderezo quería representar que era el contexto. Miren, les decía que el contexto y los aderezos son los que nos permiten comprender de qué se está hablando. Es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente qué es lo que están hablando. El contexto histórico y social, cultural, etcétera, religioso, inciden sobre los significados de una obra literaria, en este caso como lo es la Biblia. Recursos a considerar. Bueno, en cuanto al contexto, tenemos todos aquellos que nos ayudan a comprender cada una de las diferentes etapas de la vida generalmente judías. Mire, para comprender el contexto bíblico es ideal conocer de judaísmo. No veo a alguien sacando una buena conclusión teológica o una buena verdad bíblica si no conoce de judaísmo. Si alguien es antisemita va a tener problemas serios con esto. ¿Por qué? Porque el judaísmo es la base, es el contexto, es la cultura, es lo que preservó, y lo voy a hablar más adelante. Entonces, conocer del judaísmo, pero del judaísmo tal vez no de hoy, sino que el judaísmo antiguo sería muy importante. Hay dos tipos de judaísmo, o sea, bueno, más quizá, porque no puedo definir el judaísmo del periodo del Segundo Templo con el judaísmo del Antiguo Testamento de la época de Moisés. Es imposible. Tampoco puedo querer entender a Moisés con el contexto de los escritos rabínicos. Es imposible. Entonces, eso es bueno que lo consideremos. Hay un libro que se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Hay otro texto de Pagan que tiene que ver con el texto del Antiguo Testamento. Hay géneros literarios del Antiguo Testamento que también nos sirven. Hay un señor de apellido latino, de apellido Martínez Méndez, que tiene instituciones del Antiguo Testamento que pueden ayudar. Pero también está de McDonald, Introducción al Antiguo Testamento. Pueden ayudarnos. Pero recursos occidentales y recursos orientales tenemos, por ejemplo, yo los animo a que lean Lo Esencial de Bob Gorelick. Es un buen recurso oriental para que nos ayude a entender cómo es el judaísmo, sobre todo en el tiempo del periodo del Segundo Templo. Parábolas rabínicas del periodo del Segundo Templo. Si hay que entender, por ejemplo, la comunidad de Gálatas o la carta a los Gálatas, pues Bob Gorelick tiene una conferencia de eso, hay un pequeño libro también de eso. El maestro Sabán también tiene el judaísmo de Jesús, que estaría interesante leerlo. Ciudadano Jesús de Antonio Piñero. Esos son bastante interesantes. Voy a avanzar. Es bastante difícil para mí tratar de dejarle claro punto por punto,
pero por eso está el video. Usted puede también luego ampliar la información, o me puede preguntar a mí. En tercer lugar dijimos que tenemos la lechuga romana, que para el caso representa la exégesis. Les dije, en la exégesis uno se auxilia de algunos libros, si usted quiere, como de preferencia diccionarios, como el Strong, como el Vine. Grausmann tiene uno que se llama La crítica textual, que ayuda mucho a entender algunos puntos. Y ahí usted va y busca el idioma original, puede ser el hebreo, puede ser el griego, puede ser el arameo, busca qué significa. Hay programas electrónicos que ayudan a entender y a ver qué significa, y usted va todo el párrafo, todo el contenido, todo el contexto, a buscar sorpresas como el que encontramos en el estudio anterior, y eso puede ser un punto de partida importante. Luego tenemos, por ejemplo, les dije el cuarto punto, la cebolla. La teología bíblica la represento con la cebolla. Yo les decía que es porque la cebolla tiene varias capas, y esas capas también, haga de caso que es como el ingeniero geólogo que ocupa una barrena, mete a la tierra y va sacando conclusiones de las diferentes capas de la tierra. Y en ese caso usted va a tomar desde el Génesis hasta el Apocalipsis y va a rastrear las verdades bíblicas. Por ejemplo, ¿cuándo se inició con la escritura? En Génesis, en Éxodo a lo mejor. ¿Cómo se desarrolló? ¿Quiénes fueron los escribas? ¿Quién concluyó determinada situación? ¿Cómo se cumplió en el Nuevo Testamento? Esa es la teología bíblica, que les dije que la inició el señor Gabler, un teólogo protestante alemán, en el 1787. Y lo importante es que dijo: quiero que desarrollemos una teología separada de los énfasis dogmáticos y separada de las confesiones de fe. Esta disciplina no fue soportada en cualquier otro país, sobre todo prevaleció en Alemania y en Inglaterra, y nuestro país, Centroamérica, les decía la vez pasada, por problemas de celos religiosos y doctrinales, no es bien vista, porque prácticamente ve las cosas como son. ¿Qué podemos ver en la teología bíblica? Los que queremos introducirnos al método oriental, podemos ver la circularidad del tiempo, podemos ver que el tiempo no es lineal, se puede comprobar que el tiempo es cíclico, que las profecías son cíclicas, y eso se puede hacer en teología bíblica. En recursos, les dije que no tenemos recursos a nivel de teología bíblica, pero insisto en que los recursos del maestro Mario Sabán y Alberto Piñer son bastante ideales para entender el desenvolvimiento, sobre todo en el Nuevo Testamento. Con la carne, y ahora sí, quiero mostrar este otro dibujo. Con la carne, acá tenemos la primer carne. Prácticamente con la carne nos está representando una cosmovisión que tiene que ver específicamente con la cosmovisión occidental. Los métodos que yo di prácticamente son occidentales. Acordémonos que lo que prima acá, lo que es más fuerte, y por lo que hasta lo regañan a uno, es porque lo regañan si uno mete otro tipo de comentarios. Si uno va a estudiar el Talmud, ya uno lo están regañando en algunas religiones, y ese es ya un sometimiento, eso ahí te están quitando la libertad, y ya ahí te están diciendo qué estudiar. Y luego les decía yo, esto fue la clase anterior, luego de eso empezamos a ordenar nuestra enseñanza. Pero ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos una doble carne, y está justamente, si usted lo puede ver, de la línea verde que tenemos acá, de ahí hacia abajo, comienza un mundo totalmente diferente. Comienza un mundo que a lo mejor no lo conocemos, y un mundo que se nos fue negado a estudiar. Un mundo que se nos fue negado a interpretar, conocer y a lo mejor hasta practicar. Y tiene que ver con el mundo de toda la teología, si le puedo llamar teología oriental, que tiene que ver con el judaísmo y sus raíces hebreas. Entonces, prácticamente lo que quiero ahora, no voy a tocar, no tengo el tiempo para tocar cada aspecto literario, cada división, parábolas, midrash, Talmud, etcétera. No puedo. Pero sí, ahora esta noche mi misión es darle un argumento o una justificación científica teológica
del por qué en una hamburguesa de estudio como esta no debemos quedarnos solo con los elementos occidentales, sino que también debemos de estudiar con mucha mayor razón y más cercanos al pan base, que es la verdad bíblica, los argumentos o el contexto hebreo. Esa es mi misión ahora. Ahora, en ese caso, después de la teología bíblica, hablamos de que pasamos a la teología sistemática, que es cuando pasábamos al queso, después de esa carne, pasábamos al queso, que tiene que ver con la teología sistemática. Pero me quedó algo, me quedó la carne que tiene que ver, les dije yo, con la teología histórica, que tiene que ver con cómo la iglesia absorbió las verdades bíblicas, cómo las deformó, o cómo las magnificó, o cómo las tergiversó, o cómo las profundizó. Y les decía, ahí contrasta todo. ¿Por qué contrasta con esa carne todos los ingredientes? Bueno, porque ahí se va a dar cuenta que a lo mejor usted está practicando algunas cosas que no necesariamente son bíblicas. Y eso le va a contrastar y le va a ocasionar el crunch en el sabor. Y ahora a continuación yo le voy a agregar una segunda carne, donde voy a agregar algo totalmente desconocido para algunos, no para seguidores de Jesús, que tiene que ver con la cosmovisión hebrea. Entonces, luego de esa carne, luego del queso, con la teología sistemática, paso ahorita a representar lo que tiene que ver la simbología de la mística hebrea. La segunda carne que quiero que veamos ahora, la segunda carne y todo ese mundo tiene que ver con la simbología de la mística hebrea. Cabe aclarar pues que cuando hablo de la cosmovisión hebrea me refiero a parábolas, porque eso, aunque esté en el Nuevo Testamento, no es occidental, eso es muy hebreo. Me refiero también a los Midrash, me refiero a la Mishnah, al Talmud y toda la literatura mística que tiene que ver con los hebreos. ¿Y por qué? Mire, ya lo vamos a ver en un momentito y se va a dar cuenta qué tan importante es incluir en su método en la cosmovisión oriental. Así que, para esta noche, ya hice una retroalimentación de la hamburguesa bíblica y ahora he decidido usar el método. No voy a ir paso a paso, le voy a meter un tema al método, y así como hicimos la hamburguesa del Día del Señor el miércoles pasado, hoy quiero que la hamburguesa la hagamos bajo el tema el Nuevo Testamento. ¿Por qué escogí el Nuevo Testamento si voy a hablar de aspectos del Antiguo Testamento?, dirán algunos. Bueno, porque lo que voy a decir a continuación es para que muchos a lo mejor crean que el Nuevo Testamento no es inspirado y digan, como ha pasado a muchos en el estudio de las raíces hebreas, que dicen, no, el Nuevo Testamento no es real, no es inspirado, no tengo por qué leerlo, y hay un quiebre, hay un corte y eliminamos algo que no debemos eliminar. Y también escogí el estudio porque aquellos que también creen que solo el Nuevo Testamento es el que debemos de tomar en cuenta, y que la iglesia es nuevo testamentaria y que no tiene ninguna conexión con el Antiguo Testamento, y que por lo tanto el Antiguo no importa, y que el Nuevo Testamento es única y exclusivamente de los apóstoles y es nuevo en su fuente literaria, creo que se han equivocado. Ahora van a tener el por qué esa forma de verlo no es así. Así que, a continuación, voy a desarrollar el método paso por paso con un tema, el Nuevo Testamento, ya lo dije. Punto 1. En el punto 1 dijimos es la presuposición. Si yo quiero estudiar acerca del Nuevo Testamento, yo voy a pensar que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, es la Biblia, que es inspirado por Dios, que es la revelación de Jesucristo, que es sobre la vida y muerte de Jesucristo, que es sobre el nacimiento de la nueva iglesia, y que ahí está todo lo que yo necesito saber de la Biblia. Esa es mi presuposición. Punto 2, voy al contexto. En el contexto yo hago lo siguiente, yo busco un texto o una base bíblica que venga a mi mente, o la busco en un programa electrónico que mejor incluya las presuposiciones que ya enlisté. Y en este caso yo encontré que 2 Timoteo 3:16 es el que mejor engloba todo el contexto de lo que yo creo que es el Nuevo Testamento.
Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y después de analizar su contexto, porque tengo que analizar todo el contexto, tengo que leer todo el capítulo, porque no solo es ese capítulo, tengo que leer arriba y lo que está abajo. Y después de analizar su contexto, yo identifico los temas en cuestión. Como le digo, voy corriendo por cuestión del tiempo. Y lo primero que veo es que ahí Pablo está advirtiéndole a Timoteo que en el futuro habrán hombres malos, que van a habitar la tierra en los últimos días, que estos hombres serán malos y atentarán contra las verdades bíblicas y contra la fe. Y el siguiente punto que encuentro es que Pablo exhorta a Timoteo a seguir en la doctrina que Pablo le ha enseñado desde pequeño. Y hay algo que me llama la atención. Dice, el tercer punto, dice que Timoteo desde niño, Pablo está afirmando que Timoteo desde niño conoce las Sagradas Escrituras. Yo ahí le busqué, ese es un punto importante para ver si en realidad en el griego original se refiere a literatura sagrada y en realidad se refiere a literatura sagrada. También dice, agrega que toda la escritura sagrada es inspirada por Dios para hacer perfecto al hombre. Ese es lo que yo encuentro en lo que tiene que ver en el contexto. Voy al tercer punto. El tercer punto tiene que ver con la exégesis. La exégesis tiene como misión comprobar cada palabra. Y como ya lo dije, aquí no tenemos sorpresas. Todo lo que está diciendo corresponde con el mensaje. No tenemos problemas como en el estudio anterior, que habían palabras que nos estaban llevando a otra dirección. No tenemos problemas como en el tema de Yom Kippur, que tenía que ver con expiación cósmica, que la palabra mundo en realidad era toda una sorpresa, que nos enseñaron la palabra mundo, pero en realidad al ir al exégesis, al griego original, nos estaba dando una sorpresa enorme y nos ampliaba el panorama a otra dirección. En la exégesis del Nuevo Testamento, del estudio que yo estoy haciendo, no encuentro sorpresas. Entonces paso al punto 4, teología bíblica. Yo aquí trato de rastrear cómo es que nace el Nuevo Testamento. Trato de rastrear desde el Génesis, obviamente, y paso por el Nuevo Testamento. Quiero ver si fue prometido, etc. Y en teología bíblica yo me doy cuenta que la palabra, busco por medio de la palabra escritura, porque no aparece el Nuevo Testamento, lógicamente, y aparece más de 30 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí empiezo a descubrir verdades, porque aparece relacionado con las siguientes frases. Para que se cumpliese la escritura. Un ejemplo. Para que la profecía en la escritura se cumpliera. Pues la escritura dice. Pues si cumplís la ley conforme a la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. En teología bíblica yo encuentro eso, que el Nuevo Testamento va relacionando esa palabra escritura con el cumplimiento de escritura antigua, que obviamente tiene que ver con el Nuevo Testamento. No encuentro frase, palabra alguna que mencione o alude al origen del Nuevo Testamento. No encuentro una frase que me diga anda a comprar a la librería el texto de la Reina Valera 1960, porque obviamente no existía. Lo que me da pie para entender que Pablo se refería como escritura sagrada solo al Antiguo Testamento. Cuando Timoteo estaba vivo y cuando Pablo le dijo a Timoteo, tú conoces las Sagradas Escrituras, esas Sagradas Escrituras a las que Pablo se refería, obviamente aún no incluían el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento, por una simple razón, no se había compilado del todo el Nuevo Testamento. Lo que sí encuentro es que el Nuevo Testamento hay una validación casi detallada de todo el Antiguo Testamento. De hecho, me permite comprobar que Jesús no objetó ningún libro, nunca dijo, ¿por qué leen ese libro? ¿Por qué leen Crónicas? Todo lo contrario. Él hasta mencionó más libros que no conocemos ahorita o que no están en nuestros cánones. Jesús tampoco insinuó el Nuevo Testamento como tal, pero sí aludió a que vendrá más enseñanza en Juan 14:26, donde dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. En el Antiguo Testamento aparece 18 veces la palabra escritura, pero solo dos veces aparece específicamente diciendo que las tablas de la ley fueron hechas y escritas con el dedo de Dios. Mire qué importante esto.
Entonces me estoy dando cuenta que el origen de la Biblia está actuando Dios directamente en el monte Sinaí con su propio dedo. Ahora, llego al Nuevo Testamento y veo que hay una validación del Antiguo Testamento. Encuentro sucesos de Cristo y contiene la forma en cómo Jesús vivió, enseñó la Torá y cómo la interpretó, que eso es algo también súper importante. Ahora voy a teología histórica. Aquí ya viene poniendo interesante. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos otra mini época del silencio. Cuando Cristo está en la tierra y cita todo el Antiguo Testamento, todos los expertos, los filólogos es una profesión muy importante, científica, que tiene que ver con el descubrimiento de verdades bíblicas. Ahí van personas ateas, hay protestantes, hay bautistas, hay católicos, hay de todo tipo de personas. Lo que ellos buscan esa es una rama científica, y lo que buscan es la comprobación de las verdades bíblicas. Y esas personas se han dado cuenta que en los primeros 200 años después de Cristo no hay, hay pocos, muy pocos, pero prácticamente casi no hay, comparado del 200 en adelante, descubrimientos de pedazos de papirus. En pocas palabras, no hay registro escritural entre el 0 al 200, a excepción del manuscrito del año 52 y algunos cuantos por ahí. Entonces vinieron ellos y comenzaron a decir: ¿qué pasó? ¿Por qué aquí no encontramos algo del Nuevo Testamento? Y empezaron a darse cuenta que hasta el 200 Irineo de León tenía una lista de un intento canónico. Tertuliano en África era otro. La lista de Marutari es otra. Clemente de Alejandría después del 200. ¿Qué pasaba entre el 100 al 200? ¿Qué sucedió? Y ahí podemos comprender que hay un punto delicado en el enfoque del Nuevo Testamento. Y para sorpresa de ustedes, déjenme decirles que lo que resuelve ese punto está muy relacionado con la mística judía. Bueno, en teología sistemática, podría yo decir en el punto 6, que yo tengo claro que al estudiar el Nuevo Testamento encuentro dos montañas enormes. La primera montaña tiene que ver con la Torá, su entrega y los 613 mandamientos y su explicación. Y en la segunda montaña la encuentro en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con la vida de Jesús, cómo vivió la Torá, cómo interpretó la Torá y cómo la enseñó. Eso es algo que yo pudiera ya aterrizar en teología sistemática y lo puedo tener claro. Y ahora quisiera entrar ya directamente a explicar por qué la segunda carne tiene mucho que ver con que ahora tengamos el Nuevo Testamento. ¿Cómo es entonces que toda la mística hebrea y toda la cosmovisión hebrea tiene que ver con que hoy en día vengan los científicos, o que vengan mejor los profesionales de filología, y nos digan que esta cosmovisión hebrea ha ayudado a preservar todo lo que la cosmovisión occidental cree ahora sobre el Nuevo Testamento? Y se los voy a relatar ahorita. Bueno, la cuestión comienza de la siguiente forma. España es un país con muchos esfuerzos de estas verdades. Inglaterra es otro, y algunas fuentes rusas son otros. Y una de las cosas que más han impresionado a las grandes universidades es que a la hora de querer comprobar por qué no hay registro escritural en ese espacio del 0 al 200, comenzaron a tratar de poner énfasis por qué es que no hay nada escrito y por qué confiarnos del Nuevo Testamento si empezó a encontrarse el 200 en adelante. Ellos dedujeron que si los documentos de los que estamos hablando se formaron en el periodo del judaísmo del Segundo Templo, la única razón justa, la única razón científica es que estamos hablando que esa información se protegió gracias a la mística judía del periodo del Segundo Templo. ¿Cómo así? Ellos repasaron todas las fuentes occidentales y fueron a las fuentes orientales, y estudiando Maimónides se dieron cuenta que descubrieron verdades importantes que les ayudaron a contestarse muchas preguntas.
Ellos comprobaron que Jesús no era un pastor, sino un rabino y un maestro sabio que les enseñaba la Torá a sus talmidín o a sus discípulos enfáticamente de forma oral, y que sus discípulos luego ellos debían retornar a sus casas y comunicar a sus generaciones las verdades orales en el sistema oral que el Mesías Jesús había transmitido. Para comprender cómo la información del Nuevo Testamento fue conservada en esa franja escritural del 30 al 200, ellos fueron a Maimónides y comprendieron que debían entender cuál era la mística, cuál era el estilo judío para conservar la información sin tenerla escrita. Así que encontraron lo siguiente. Ellos escribieron un poco de lo que encontraron en Maimónides y dice más o menos así. Quiero decirles que debemos de recordar que Dios da solo los 10 mandamientos en el Sinaí, escritos, 10 dichos, en 2 tablas de piedra. Estuvo 40 días y 40 noches allá con Dios, Moisés, en el monte. Preguntémonos de dónde sale toda la Torá o los 613 mandamientos más sus explicaciones, más la interpretación de cada uno. Si solo venía Moisés con 2 tablas y 10 dichos. Y el relato que ellos dan acerca del estudio de Maimónides es lo siguiente. Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días. Después de eso, cuando Moisés estaba en la comunidad, en el pueblo, entraba y hablaba con Dios en el tabernáculo de reunión. Acordémonos de que estaba la Chejiná y solo Moisés entraba, todos los demás morían del miedo y Moisés salía que hasta se tapaba porque no podían ver su rostro reluciente, resplandeciente. Entonces Moisés, dice Maimónides, se instalaba en su tienda. Entonces, luego que hablaba Moisés con Dios, se instalaba en su tienda y entraba Aarón. Cuando Aarón entraba, venía Moisés y le transmitía el mandamiento que Dios le había comunicado. Y luego de transmitirlo, le enseñaba su explicación, le explicaba cómo se aplicaba el mandamiento. Luego venía Aarón, se levantaba, se colocaba al lado derecho y entraban los hijos de Aarón, Eleazar e Itamar. Acordémonos que los primeros habían muerto. Y Moisés volvía a relatar el mandamiento que Dios había comunicado, relataba de forma muy completa su explicación y su aplicación, y cuando relataba lo mismo que le había dicho a Aarón, y luego que había terminado de decirlo, los hijos de Aarón se levantaban, se colocaba uno a la izquierda de Moisés y el otro a la derecha de Aarón, y entraban los 70 ancianos de Israel. Moisés venía y volvía a enseñar el mandamiento que Dios recién le había comunicado, enseñaba de forma muy detallada su explicación y aplicación, de la misma forma como lo había hecho con Aarón y sus hijos. Luego venía el conjunto del pueblo y todos los que querían pedir algo al Eterno, entraban y volvía Moisés a darles la explicación del mandamiento y su explicación. Por consiguiente, Aarón escuchaba cada mandamiento 4 veces de los labios de Moisés, y sus hijos 3 veces, los 70 ancianos 2 veces, y el resto del pueblo, porque luego salían, no expliqué eso, y el pueblo escuchaba 1 vez del labio de Moisés. Entonces Moisés, luego de haber enseñado 4 veces, se levantaba y Aarón repetía y explicaba ante todos los presentes el mandamiento que ya Moisés había explicado, y no solo el mandamiento, sino también su aplicación y su interpretación. Y lo había escuchado Aarón 4 veces de los labios de Moisés. Entonces se levantaba Aarón y se iba, y se quedaba Eleazar y el otro hijo, Itamar, los que habían escuchado el mandamiento 4 veces, 3 veces de la boca de Moisés y 1 vez de la boca de Aarón, y se lo enseñaban de nuevo a los presentes. Luego los hijos de Aarón se levantaban, y los 70 ancianos que ya habían escuchado el mandamiento 4 veces de la boca de Moisés, 2 veces de la boca de Aarón y 1 de la boca de sus hijos de Aarón, explicaba 1 vez más al pueblo. De este modo todo el pueblo escuchaba cada mandamiento 4 veces.
Una vez por boca de Moisés, otra vez por boca de Aarón y otra vez por boca de los hijos de Aarón y la última vez en boca de los 70 ancianos. Luego el pueblo se iba, y ojo con esto, el pueblo se iba y entre ellos iban retroalimentando el mandamiento, su enseñanza y su interpretación, y lo hacían entre ellos unos a otros. Prácticamente es lo que practicamos también nosotros en seguidores. Hoy estoy enseñando yo aprendo mucho de los demás. Hoy estoy enseñando yo, mañana o pasado mañana ya estoy aprendiendo de alguien más. Estamos aprendiendo y retroalimentando las verdades bíblicas. Pero en este punto en especial, luego de que lo habían universalizado en todo el pueblo, venían, y ojo con esto, habían desarrollado, dicen los filólogos, habían desarrollado un método para escribir de forma simbólica el mandamiento, prácticamente que nadie más lo supiera, porque toda la vida tuvieron el temor que estos tesoros de las verdades de Dios cayeran en manos de personas extrañas o de naciones enemigas, y solo tenían algún sistema que ellos ya habían desarrollado con la idea de que en el futuro ellos se acordaran del mandamiento, y dentro de ellos tenían toda la enseñanza oral que Moisés había dado, que Dios había dado a Moisés cuando estaba con él, con Dios, y que Moisés había también transmitido a Aarón, a los hijos de Aarón, a los 70 ancianos y a las demás personas del pueblo. Descubrieron que este era el método de enseñanza de la Torá. Descubrieron que la Torá escrita prácticamente en ese momento no estaba existiendo literariamente como nosotros pensamos. Descubrieron que se había desarrollado métodos místicos relacionados con su cultura para proteger las verdades bíblicas. Descubrieron que la enseñanza oral, las enseñanzas alágicas, las enseñanzas de las demás herramientas literarias eran parte fundamental para conservar y transmitir las verdades bíblicas, las verdades de la Torá. Debido a este portentoso y extraordinario proceso de memorización, a los discípulos o a los talmidín se les llamaron Taná o Tanaítas. Quiere decir memorizadores de la tradición o memorizadores de la enseñanza recibida de sus mayores. De tal manera que ellos concluyeron que la forma de enseñar del rabino Jesús y de todos los rabinos de la época del periodo del Segundo Templo no tenía más que otra que la repetición oral y los métodos orales que ellos habían diseñado desde el Antiguo Testamento. Esta es la razón por la que antes de la existencia de los Masoret o de los Evangelios, su contenido ya era muy conocido entre todos los creyentes de Jesús, porque esa información era un tesoro para ellos que se transmitía de oído a oído. Ubiquémonos en ese entonces. No se tenían cuadernos, no se tenía una compu, no se tenía una grabadora para guardar. La grabadora eran ellos. No se tenía un teléfono inteligente al que yo le ponía una clave por si caía en manos extrañas para que la información no cayera en manos extrañas. No, la única seguridad era su cerebro, era su corazón. Esa era la única forma como ellos pudieron guardar, preservar las enseñanzas de una forma prácticamente que intachable. En otras palabras, no porque no existieran en forma escrita, significa que los seguidores de Jesús no tenían conocimiento de esa historia. El caso es todo lo contrario. Jesús decía, para tener un poco de base bíblica con lo que estamos hablando, Mateo 10:27 dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y oiga, lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Ese es Mateo 10:27. Y en Lucas 12:3 dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y Pablo también decía a sus discípulos más destacados, y se los decía no solo a ellos, se los decía con testigos. Según Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No sé si usted se está dando cuenta y está entendiendo el método
rabínico, la mística judía en acción acá, protegiendo las verdades bíblicas. Ahora, ellos nunca oyó o nunca usted va a leer que diga, léeme en tal escrito, yo lo tengo, o yo hice un análisis de esto y ahí búscalo. Siempre fue transmitida la información de forma oral, lo que has oído de mí. La transmisión de las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles preexistieron antes a la forma escrita. Se transmitieron de judío a judío. Y fue hasta que los gentiles, años después, que comienzan a predominar en las comunidades judías, prácticamente se ve en la obligación de escribir, al ver que comenzaba, que se corría el riesgo de perder la información, al ver que los nuevos no entendían de qué se estaba refiriendo, comienzan ellos a escribir. Y los científicos o los filólogos también pueden ver. Entonces, pueden ver lo siguiente. Pueden ver que luego que se escribe comienzan los problemas de tergiversación. Eso lo veremos más adelante. Ahora sabemos que todos estos judíos tenían en sus labios la enseñanza de Jesús. Podemos comprobar que toda la enseñanza fue preservada, contenida y transmitida en hebreo y en arameo, gracias a los métodos místicos. Entonces, dicen los estudiosos modernos, los estudiosos de ahora, no hay ninguna duda acá, sin mística no hay judaísmo. No podemos hablar de judaísmo sin mística y no podemos hablar tampoco de un Nuevo Testamento sin mística. Ignorar esto a la hora de estudiar las Escrituras es un gravísimo error. Y en este caso, Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No debemos ignorar que eran rollos vivientes en los que Jesús escribía. Esto ya era profetizado. No debemos ignorar que eran vasijas humanas las que contenían los tesoros, las grandes verdades bíblicas, compiladas o capitalizadas dentro de ellos por medio de sus propios métodos simbólicos. Ahora, luego vemos, y dice Pablo en Romanos 9, ¿qué es lo que dice? Dice, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Y quiénes eran los hermanos de Pablo? Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, ojo, ¿de qué es de ellos? Ojo, ¿qué es lo que es de los judíos? De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, la Torá, la enseñanza, el contexto de toda su enseñanza, etc. El culto o la boda y sus promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne viene el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, eso lo pongo para que tengamos un poco de base bíblica. De acuerdo a la historia judía, era prohibido escribir sus tesoros revelados por Dios para proteger su sagrado nombre, para evitar el pecado de que cualquiera escribiera o comentara algún mandamiento y que años después las nuevas generaciones dijeran, esto a lo mejor también es palabra de Dios, y lo pusieran al mismo nivel de los escritos de Dios. Por ello desarrollaron métodos en base a símbolos que le permitieran recordar mandamientos y su interpretación. También lo hicieron para proteger que otras culturas y tradiciones dieran un mal uso a las sagradas escrituras y evitar que atentaran y tergiversaran esas verdades. Y les voy a poner un ejemplo de este último punto. La Septuaginta es un ejemplo claro de cómo se contamina la esencia del texto hebreo una vez traducida al texto griego. Y de eso tal vez podríamos hablarlo después. Vinieron los hebreos en el tiempo de Jesús, los judíos, y diseñan el método Pardés, que fue un método muy utilizado. Esta forma, esta información nos llegó tarde quizás a lo mejor. Nos podríamos estar preguntando, ¿y por qué hasta hoy lo sabemos? Bueno, quiero aprovechar para contestar algo que vi por ahí. Creo que Ana Raquel está haciendo preguntas interesantes. Y le voy a decir lo siguiente. Esa pregunta que usted se hace, no sé si la tenés por ahí. Sí, dice, entonces, ¿por qué se atribuyen los evangelios a los apóstoles? Esta otra dice, en el caso de las epístolas paulinas, ¿también fueron trasladadas de forma oral?
Va, momento. En la primera, todo el tiempo la enseñanza de Jesús fue oral, de oído a oído, de boca a oído, perdón, todo el tiempo. Se mantuvo de forma humana, eran los recipientes de la información. Pablo, digamos Mateo, un alto maestro, gracias a Jesús, gracias a la enseñanza de Jesús, luego viene y también tuvo digámoslo así, su escuela de Talmidín, sus discípulos. Estos discípulos también crecieron. No me queda tiempo para explicar cómo era que profundizaban y entraban cada vez a los métodos místicos, porque dependía de su desarrollo y de su habilidad. Y esta escuela también, estas personas tuvieron sus hijos y formaban, digámoslo así, la escuela de Mateo, por decirlo así. Mateo murió y murió hace 20, 40, 50 años y todavía quedaba una especie de discípulos que conservaban. Se cree que Mateo, de acuerdo a Papías de Hierápolis, Mateo existió prácticamente completo en hebreo, y déjeme decirle que esa escritura en hebreo se perdió completamente. Lo que tenemos ahora es prácticamente el producto de las escuelas de estos apóstoles. Entonces, ya estos apóstoles, a medida fueron llenándose las iglesias de gentiles, compartían con los gentiles que se convertían, si lo queremos llamar en esos términos. Y esos gentiles, acordémonos que no podían en un año aprender lo que ellos durante 20, 30, 40 años habían aprendido en la mística hebrea. Y comenzaron ya a escribir y a transmitir. Y entonces llegó un momento en donde se dieron cuenta que esto se iba a perder, que aproximadamente fue entre el año 150 a 170 después de Cristo. Y entonces comenzaron a escribir. Es por eso que los científicos literarios dicen: por eso podemos decir que los textos que tenemos ahora, aunque sean copias de copias, pero podemos asegurar en base a la reconstrucción hasta en computadora que le pegan en un 90-99% al original. Y no sé si ahí le respondo un poco la pregunta. Y con lo que tiene que ver con los me decía con... En el caso de las epístolas paulinas. En el caso de las epístolas también no tenemos originales. En el caso de las epístolas paulinas se diseñó prácticamente un correo, un canal por donde pasaban, y si ustedes se dan cuenta, las iglesias a las que Pablo les escribió, y no tengo un mapa acá, pero prácticamente estaban en sentido casi que horario, y cuando llegaba una carta a un lado, ellos se encargaban que copias de esa carta se transmitieran a la siguiente, y luego se leyeran a la siguiente, y luego a la siguiente, y luego a la siguiente. De esta forma es como también las escuelas que sobrevivieron a los apóstoles se encargan de escribir y de registrar todo esto. Le voy a hacer un comentario más. Hay un libro del cual he aprendido mucho que se llama Cristianismos Derrotados, y era algo que yo ya había detectado en otro tipo de libro que tiene que ver con la supervivencia del cristianismo, y pude constatar cómo prácticamente hay tres tipos de cristianismos. Hay escuelas de cristianismo muy apegadas al judaísmo y muy judeo-cristiana, y luego hay una escuela muy apegada a Pablo que se le conoce como la escuela paulina, que por cierto años después fue consciente de esto Martín Lutero, que fue el que prácticamente destrozó muchas cosas y armó otras cosas, porque gracias a él también se lograron muchas cosas, y es la que prevalece en la iglesia institucional. Y luego el tercer grupo de escuelas, que fue lo que tiene que ver con cristianismos gnósticos, pero se lo digo vagamente. Ahora, tenemos acá entonces prácticamente lo que tiene que ver con la segunda carne. No tengo tiempo para más. No se imaginan la cantidad de información que me ha ayudado, que tengo y que me dice, wow, por eso leí lo que leí al inicio. Toda la cosmovisión hebrea, toda esa cosmovisión hebrea, toda la mística hebrea ayudó a que el Nuevo Testamento se mantuviera puro. Termino con esto. En pleno siglo XXI no tenemos tiempo para dogmas. Antes era pecado, de acuerdo a la institucionalidad de la iglesia, estudiar la Biblia. En pleno siglo XXI, la iglesia, si no cambia de dogmas, si no tiene como base los dogmas, la iglesia va a fracasar. De hecho, ya hay mucha iglesia sola. En pleno siglo XXI se presta para que cada uno de nosotros vaya por su verdad bíblica, pero vaya y encuéntrela.
para su provecho, para ponerla en práctica, que es el pan base. El pan base es la teología práctica, lo que yo voy a practicar. Ana Raquel, gracias por su comentario. Voy a aprovechar para retomar su comentario del miércoles pasado que dice, su comentario decía, la verdad que yo encuentro no tiene por qué coincidir con la de otro, y no hablo específicamente de dogmas, algo así decía eso. Así es que voy a terminar este estudio muy al estilo judío. Dice que una vez había un pueblo de hormiguitas. En ese pueblo de hormiguitas, el gobernante se dio cuenta de que un ser grandísimo llegaba, les daba sombra, les permitía luz, los protegía del sol y también les daba a veces días de abundante agua. Ese gran ser no era más que una mamá elefante. Entonces vino alguien y le sugirió al presidente del país de las hormiguitas que enviara hormiguitas ahí a ese ser, y que esas hormiguitas después vinieran y que relataran una teología para tener claro quién era su Dios. Fue así como llegaron al acuerdo de subir la gran cantidad de ejército que pudieran en grandes catapultas para tirarlas sobre ese gran ser que se acercaba. Y llegó el momento. Llegó un día, sintieron la sombra, corrieron, se montan a las catapultas y se tiran. Meses después, todas las hormiguitas pudieron volver a reunirse en su país, bajaron de la mamá elefanta, y entonces vino el gobernante y dijo, es momento que hagamos una religión para adorar a nuestro Dios. Entonces vino, y un grupo se apresuró a decir, nosotros llegamos a la rodilla, por lo que yo creo que tenemos elementos suficientes para instituir la doctrina de la flexibilidad y la fortaleza. Y todos aplaudieron los que llegaron a la rodilla. Pero inmediatamente el que llegó a la panza dijo, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Nuestro Dios ofenderá si lo definimos solo de esa forma. La doctrina de la alimentación por la leche materna es la que tiene que ser. Momento, dijo el que llegó a la oreja. No sé por qué ustedes hablan tan bien de ese Dios, si Él solo escucha y escucha pero nunca responde. No debemos de decirle a nuestro pueblo que le ore tanto si es por gusto. Es poco eso, dijo el que llegó al cuerno. Este Dios es muy agresivo y sanguinario. Comparto tu punto, dijo el que llegó a la boca. Este Dios se devora a todos sin piedad. Pero el que llegó al moco les dijo, no sean groseros, ¿por qué hablar de un Dios tan dadivoso? Él ayuda a los necesitados y extiende su moco al herido. Pero el que llegó a la cabeza dijo, silencio todos. La verdadera doctrina para definir a nuestro Dios es la del ascetismo. Yo fui el único que estuve cerrado en la cima de su cabeza y pude apreciar cuán sabio, alto y sublime es nuestro Dios. Pero todos se pelearon inmediatamente por hacer prevalecer su verdad. El gobernante dijo, por favor, tranquilos todos, juntos somos una gran nación, así que por el bien de nuestro pueblo lleguemos a una conclusión. Estoy de acuerdo, dijo el que llegó a la rodilla. Jamás, dijo el que llegó a los cuernos. Es por gusto que hablen, dijo el que llegó a la oreja. Mejor prepárese que ahora todas van a morir, dijo el que llegó a la boca. Y al final, todo el pueblo se mató entre sí mismo, pero eso sí, el pueblo de hormiguitas murió defendiendo cada cual a su Dios. Y esto fue la hamburguesa doble carne acá en Seguidores de Jesús, un lugar para aprender y crecer. Buenas noches a todos.